Este material es para docentes y padres de familia. Buenos días, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. Y seguimos en un día más de Aprendo en Casa. Continuamos con el título de nuestra actividad. Expresamos en pictogramas cómo toman decisiones las familias para mejorar la convivencia. Nuestro propósito de hoy en el área de matemática es representar en pictogramas la información de las entrevistas realizadas a las familias. Las características o criterios que debe tener nuestra actividad del día de hoy son: leer información de mis entrevistas y organizarla en una tabla de datos, representar mi información en pictogramas y explicar decisiones sobre la base de la información recogida. Muy bien, comencemos. Primero vamos a necesitar los siguientes materiales para nuestra actividad del día de hoy: nuestro cuaderno de matemática, lápiz borrador, colores y regla. Y además nuestras tablas de registro de información de las entrevistas que realizamos a las 3 familias. Recuerden que eso quedó como actividad en nuestro curso de comunicación. Muy bien, niños, ahora que ya tenemos nuestro material, podemos dar comienzo. Primero hay que recordar que el día de ayer trabajamos lo que son los pictogramas. Contienen información en forma de gráficos o símbolos. Primero debemos realizar nuestra tabla de conteo, tal como podemos observar en pantalla y como lo hicimos el día de ayer. Luego, esa información lo vamos a pasar a un pictograma donde también vamos a tener información en forma ordenada, como pueden observar, donde cada símbolo o gráfico representa una cantidad. Recuerden que el símbolo puede ser un círculo, un triángulo, una carita feliz, etc. Muy bien, niños, ahora que ya hemos recordado qué es un pictograma y cómo hemos venido trabajando esta actividad, también debemos recordar nuestra actividad. Entrevistamos a familias sobre la toma de sus decisiones. ¿Recuerdan? Muy bien, en esa actividad hemos realizado entrevista a 3 familias y hemos registrado la información de estas entrevistas. Y justo el día de hoy vamos a utilizar nuestra tabla de información. Lo que haremos será organizar la información de las entrevistas que realizamos sobre quienes toman las decisiones para organizar las responsabilidades de la casa. Por ello, nuestra primera pregunta será: ¿qué integrante de la familia toma las decisiones? Y para responder a esta pregunta, vamos a utilizar nuestra primera tabla. En esta primera tabla organizamos la información a nuestra primera pregunta: ¿quiénes toman las decisiones para organizar las responsabilidades del hogar en tu familia? Y hemos utilizado esta tabla para organizar nuestra información en base a nuestra primera pregunta. Por ejemplo, el alumno Matías marcó de esta manera en su tabla de información: en su familia, papá y mamá son quienes toman las decisiones para organizar las responsabilidades. En la familia 1 también papá y mamá. En la familia 2 solamente papá. Y en la familia 3 papá y mamá, ambos. Y de esta manera él ha podido organizar la información cuando realizó las entrevistas. Lo que haremos será registrar los datos obtenidos de la entrevista en una tabla de conteo, tal como pueden observar en pantalla. Muy bien, comencemos. Aquí tenemos nuestra tabla con la información. Ahora vamos a completar los integrantes de la familia: papá, mamá, abuelo y hermanos. Muy bien, ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a realizar el conteo. Recuerden que ustedes están trabajando con su tabla de información, que ya lo tienen ahí en mano
y ya están realizando su conteo. Entonces realizamos el conteo de esta tabla de Matías. Papá, ¿cuántos votos obtuvo? Contemos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. En total, el papá obtuvo 4 votos en las entrevistas de las familias. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente integrante de la familia, mamá. Contemos. 1, 2 y 3. Muy bien. En total obtuvo 3 votos. Ahora vamos con el abuelo. Y como podemos observar en la tabla, no hay ninguno, es decir, 0. Hermanos tampoco tienen ningún voto, 0. Muy bien, niños, entonces de esta manera quedó la tabla de conteo de Matías. ¿Y ustedes ya completaron su tabla de conteo? Muy bien, entonces podemos continuar. Ahora nos toca completar el pictograma según los datos de nuestra tabla de conteo. Para ello vamos a realizar el siguiente esquema, como puedes observar en pantalla. Tiene título, quiénes toman decisiones en nuestra familia. Ahora vamos a escribir nuestros datos. Para ello observamos la tabla de conteo. En nuestros datos deben ir los integrantes de la familia: papá, mamá, abuelo y hermanos. Muy bien. Y finalmente tenemos lo más importante en un pictograma. Aquí nos indica que el cuadrado celeste va a ser igual a una respuesta. Muy bien, entonces vamos a dibujar un cuadradito celeste por cada una de las respuestas. Comencemos. Vamos con el primero, papá. ¿Cuánto obtuvo? Muy bien, 4. Entonces, como cada cuadradito celeste es una respuesta, vamos a dibujar 1, 2, 3 y 4 cuadraditos celestes. Muy bien. Ahora vamos con mamá. Mamá obtuvo, según nuestra tabla de conteo, 3. Entonces dibujamos 1, 2 y 3. Correcto, niños. El abuelo no obtuvo nada y los hermanos tampoco, por lo tanto no dibujó nada. Muy bien, niños, ahora ya hemos completado nuestro pictograma. Y gracias a este pictograma podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué integrantes de las familias es el que más toma las decisiones? Observemos nuestro pictograma. ¿Cuál crees? Muy bien, niños, papá es el que más toma las decisiones en estas familias. Muy bien, ¿y cómo te diste cuenta de ello? Correcto, porque tiene la mayor cantidad de respuestas. Tiene 4 cuadraditos celestes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué integrante de las familias es el que menos toma decisiones? Observemos nuestro pictograma. ¿Cuál crees? Muy bien, mamá, correcto. ¿Y cómo te diste cuenta de ello? Muy bien, porque tiene menor cantidad de votos, como puedes observar. Correcto. Hemos podido concluir que en nuestras entrevistas, en la mayoría de familias es papá quien toma las decisiones. Eso es la conclusión que obtuvo Matías en base a su entrevista y organización de la información. Pero tú puedes obtener otra respuesta diferente. Es de acuerdo a las respuestas que te dieron tus entrevistados. Continuamos. Ahora vamos con la organización de la información obtenida de la segunda pregunta. Y para ello vamos a dar respuesta a lo siguiente. ¿De qué forma las familias toman generalmente las decisiones? Para responder a esta pregunta vamos a utilizar nuestra segunda tabla de información.
Nuestra segunda pregunta en la entrevista era: ¿cuál es la mejor forma de tomar decisiones para mejorar la convivencia familiar? Y para ello hemos organizado nuestra información en la siguiente tabla. Matías obtuvo el siguiente resultado: formas de tomar decisiones y las familias. En su familia, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? En la familia 1, ¿cuándo nos ordenan? Familia 2, cuando nos ponemos de acuerdo, y familia 3, cuando nos ponemos de acuerdo. Este es el resultado que obtuvo Matías en su entrevista. ¿Y ustedes qué resultado obtuvieron? Muy bien, a revisar nuestras tablas. ¿Listos? Correcto, vamos con lo siguiente. Ahora vamos a registrar los datos obtenidos de la pregunta número 2 en una tabla de conteo, tal como puedes observar en pantalla. Muy bien, entonces observamos nuestra tabla de información. Listo, ahora vamos a realizar nuestro conteo. Primero vamos a escribir nuestros datos. Forma de tomar decisiones. Son dos formas: cuando nos ponemos de acuerdo y cuando nos ordena. Vamos con lo primero, cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos votos obtuvo? Contamos. 1, 2 y 3. Muy bien, obtuvo 3. Siguiente, cuando nos ordena. Contamos. 1. Muy bien, solo obtuvo un voto. Correcto, niños. Ahora ya tenemos organizada nuestra información en nuestra tabla de conteo. Continuamos muy bien, con nuestro pictograma. Vamos a completar el pictograma según los datos de nuestra tabla de conteo. Y podemos observar que tiene un título: formas de tomar decisiones en casa. Luego va los datos. En este caso nos ponemos de acuerdo y nos ordena. Esas dos opciones. Y finalmente, lo más importante, la clave. Aquí nos dice que el triángulo anaranjado va a representar una respuesta. Muy bien, niños, ahora que ya tenemos nuestra clave, podemos comenzar. Observemos nuestra tabla de conteo. Cuando nos ponemos de acuerdo, ¿cuántos votos obtuvo? Contamos. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces vamos a dibujar 1, 2 y 3 triángulos anaranjados, porque cada triángulo anaranjado representa una respuesta. Correcto. Vamos con lo siguiente. ¿Cuándo nos ordena? Vamos a realizar el conteo. 1. Muy bien. Entonces dibujo un triángulo anaranjado. Correcto, niños. Ya tengo mi pictograma. Ahora puedo responder a las siguientes preguntas. ¿Qué forma de tomar decisiones es la que más asumen las familias? ¿Cuál crees? Muy bien, niños. Es cuando se ponen de acuerdo. ¿Y cómo te diste cuenta de ello? Correcto, porque tiene 3 triángulos anaranjados. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué forma de tomar decisiones es la que menos asumen las familias? Observamos nuestro pictograma. Muy bien, niños, es cuando nos ordenan, porque solo tiene un triángulo anaranjado. Correcto, niños. Entonces, gracias a nuestro pictograma hemos podido obtener esa información. Y hemos concluido que mayormente en las familias la forma de tomar decisiones es poniéndose de acuerdo, porque es el resultado de nuestra organización de información de nuestras entrevistas. Pero tal vez tú obtuviste un resultado diferente. Vamos a revisar nuestras tablas. Ahora que ya hemos organizado nuestra información de las entrevistas realizadas a las 3 familias, podemos
responder a la siguiente pregunta. Te habrás dado cuenta que las familias practican dos formas de tomar decisiones. Unas se ponen de acuerdo y otras ordenan. ¿Cuál de ellas te parece adecuada? Escuchemos la opinión de Matías luego de haber revisado toda su información. Miss, en mi entrevista concluí que las familias se ponen de acuerdo para tomar decisiones y estoy de acuerdo porque todos debemos participar y así mejorar nuestra convivencia familiar. Así como Matías, tú también debes llegar a una conclusión. Recuerda que en la descripción del video estoy dejando unas fichas para que puedas desarrollar esta actividad. Finalmente, vamos a evaluar qué hemos aprendido el día de hoy y para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Leí información de mis entrevistas y las organicé en una tabla de datos y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Representé mi información en pictogramas. ¿Expliqué decisiones sobre la base de la información recogida? Muy bien, niños, hemos finalizado con nuestra actividad del día de hoy. No te olvides de enviarme una foto de tu trabajo realizado para la revisión correspondiente. Nos estamos viendo hasta el próximo video. No te olvides suscribirte a mi canal. Cuídense.